Yo me propuse plantear tres cuestiones que para mí es importante que un trabajador o un delegado gremial tenga en cuenta para su actividad cotidiana en el lugar de trabajo, si es delegado, o si es trabajador, pero no es delegado, pero tiene seguramente intercambios en su comunidad, en su barrio, en la escuela de sus hijos, etcétera, etcétera. Se va a venir un debate importante sobre cómo continuar, por qué sendero seguir en Argentina en la post-pandemia. Entonces, ahí me gustaría tocar tres aspectos de la cuestión. La primera es que como pueblo trabajador nosotros tenemos que ser capaces de contextualizar nuestra mirada del mundo en la actual etapa capitalista. La segunda cosa sería el estado de situación en la que está ese capitalismo a nivel mundial, a nivel regional, y por último, lo que está pasando en nuestro país y lo que estamos haciendo nosotros como gobiernos para enfrentar la crisis que viene desde hace más de 2 años castigando sobre todo al mundo del trabajo en Argentina. Sobre la primera cuestión, ¿en qué etapa del capitalismo estamos? Hasta 1970, en el capitalismo, la contradicción principal que teníamos los trabajadores era capital-trabajo, ¿no? Nosotros, como pueblo trabajador, nuestro adversario, nuestro enemigo de clase era el empresario que obtenía su tasa de ganancia produciendo mercancías. Entonces nosotros, como trabajadores, nuestras luchas eran por mayores niveles salariales, por mejorar las condiciones de trabajo, y en ese contexto de capital-trabajo es que se entiende la tremenda acumulación política que hicieron los sindicatos después del peronismo en 1945 hasta 1976, ¿no? Una tremenda acumulación política en ese contexto donde la lucha era capital-trabajo y los capitalistas revalorizaban su capital con la producción de bienes y servicios. Esa etapa capitalista que en la academia nosotros le llamamos el Fordismo o le llamamos los 30 gloriosos años del capitalismo, encontró un techo, encontró un límite que en Europa se puede reflejar en el Mayo francés, en Argentina se puede reflejar en el Cordobazo. Bueno, el mundo estaba en una tensión importante a fines de los años 60 porque la clase trabajadora venía por más. El sistema capitalista reacciona frente a ese avance del campo popular en todo Occidente con una reformulación en su proceso de acumulación. Hay una nueva forma de acumulación económica desde mediados de los 70 hasta el presente, donde uno claramente ve que las empresas no solo obtienen ganancias produciendo mercancía, sino que mayoritariamente obtienen ganancias en el sistema financiero. Y ahí aparece un primer escenario de derrota para el campo popular y para la clase trabajadora, ¿no? Desde mediados de los 70 hasta acá, la clase trabajadora no ha tenido ese escenario que tuvo previo al Mayo francés o previo al Cordobazo, ¿no? Nunca más tuvimos una avanzada política como tuvimos en la década del 60. ¿Y eso por qué? Porque el mundo ahora está organizado, la producción se está subordinando cada vez más al sistema financiero. La producción de bienes y la producción de servicios se subordina a la reproducción del capital financiero. Fíjense en una cosa, nosotros asumimos el 10 de diciembre y hasta que no arregláramos
el tema de la reestructuración de la deuda que nos dejó el macrismo, no íbamos a poder relanzar las políticas económicas, las políticas productivas, que seguramente la semana que viene el presidente podrá anunciar. Pero tuvimos que posponer la voluntad popular, porque el pueblo nos votó para un proceso productivo, para un proyecto de mayor ingreso. Bueno, tuvimos que posponer lo que nosotros nos habíamos comprometido con el pueblo hasta no arreglar eso. O sea, el mundo financiero subordina a las democracias. Y esto es muy claro lo que está planteando el Papa a nivel mundial sobre este tema. El único actor internacional que tiene claro esto es el Papa. El Papa es el que le está advirtiendo al mundo que la democracia está siendo subordinada a la reproducción del capital financiero. Y que si las sociedades, las democracias del mundo, no se dan un escenario de destrucción de capital financiero, va a ser bastante difícil que las democracias puedan consolidarse en el tiempo y no nos enfrentemos a escenarios de son todos iguales, que se vayan todos los políticos, ¿no? De desprestigio de la política nuevamente, como nos pasó en el 2001 y en el 2002. Entonces, estamos en una etapa donde los grandes capitales pueden hacer mucha plata, sin explotar a los trabajadores, o a una parte importante de los trabajadores. Como que hay una población mundial excedente. Hay una parte importante de los pueblos que no son necesarios para la reproducción como eran necesarios en el capitalismo del 45 hasta el 70. Había pleno empleo, entonces la ganancia se obtenía en el modo de producción de mercancía. Ahora, desde mediados de los 70 hasta acá no hay más pleno empleo y la ganancia se obtiene en muchas empresas, en las grandes, en el capital financiero. Se reproduce en el sistema financiero. Esto es lo que está pasando desde hace mucho tiempo y el capitalismo tiene periodos muy cortos de crecimiento, 3, 4 años, crisis, 3, 4 años, crisis, 3, 4 años, crisis. La última gran crisis fue la del 2008 y les aclaro que a fines del 2019 la producción industrial en el mundo era similar a la producción de 10 años antes. O sea, el capitalismo está estancado. Y desde el 45 hasta el 75 el capitalismo no paró nunca de crecer. ¿Qué les quiero decir? Que en esta nueva etapa capitalista el mundo no ha encontrado un sendero de crecimiento que sustituya al antiguo modelo fordista. Y en ese contexto de crisis, de reproducción del capital productivo, es que para nosotros, los trabajadores hoy, los que tenemos muchos años, tenemos una novedad. Pasamos de la lucha de la década del 60, capital-trabajo, a una nueva contradicción, que es la que está planteando el Papa. El Papa dice que la contradicción hoy no es capital-trabajo, es capital financiero versus capital productivo. Con lo cual nosotros, como trabajadores, deberíamos revisar algunas estrategias, tácticas que nos dábamos en el pasado y empezar o pretender colaborar en un frente con esa parte del capital productivo que todavía sigue apostando a la producción. Esto en cuanto al contexto del capitalismo a escala global, que nos está planteando seriamente que hay un montón de personas que tienen su único ingreso vía el trabajo, que sobran, no son necesarias. En los últimos 3 o 4 años, después que se pensó que la crisis del 2008 se había superado y que habían empezado algunos países a crecer, desde el 2018, previo a la pandemia, todos los datos dicen que el mundo venía
y el comercio internacional venía cayendo. El último informe de la CEPAL acaba de salir hoy, dice que la región, el comercio internacional va a caer casi 20%, y que en la región, en América Latina, nosotros, el comercio internacional va a caer casi 30%. O sea, hay una destrucción del comercio internacional similar a la década del 30. Terrible el escenario en el que vamos a tener que reconstruir la patria después de este tsunami liberal. Entonces tenemos un capitalismo que no encuentra rumbo para su reproducción vía la producción de mercancía, hace 20, 30 años que no le encuentra la vuelta de cómo salir de esa crisis estructural, y hoy está en una crisis, en una nueva crisis, ayudado por la pandemia, que va a profundizar la crisis que venía con crecimiento cero de hace 2 o 3 años, ahora ya se transforma en una gran depresión con una importante caída del PBI a escala global, y en Argentina va a estar cerca del 10% de la caída del PBI, con lo cual va a ser una situación bastante compleja la que vamos a tener los argentinos que resolver. En el primer trimestre del 2020, los argentinos nos enteramos que la herencia macrista no solo que era terrible en términos de endeudamiento externo, como quedó comprobado en estos días, no solo que era terrible en términos comerciales, porque el macrismo nos dejó unos acuerdos con la Unión Europea, con el ESTA, muy avanzados con Canadá, avanzado un poco con Corea, con Singapur, nos dejó un escenario de apertura económica donde el Estado argentino se comprometió a algunas cosas bastante complejas para un gobierno que viene a reconstruir la producción. ¿Cómo vamos a reconstruir la producción? Con esos acuerdos comerciales firmados por el macrismo. Y los estados no pueden firmar una cosa y después, porque gana un gobierno, hacer de cuenta como que el Estado no firmó. Lo mismo pasa con la deuda. El Estado firmó, Macri se endeudó, después tenemos que venir nosotros y pagar la deuda, ¿no? Bueno, con la cuestión comercial pasa lo mismo. El Estado firmó cosas con la Unión Europea, firmó cosas con el ESTA, firmó cosas, aprobó cosas que nosotros vamos a intentar morigerar, pero son bien complicadas para el mundo productivo, sobre todo lo que nos interesa a los que pertenecemos al espacio nacional y popular, que es nuestra industria, hacer Argentina industrial. Los datos del primer trimestre del mercado de trabajo nos dicen que, ustedes saben que nosotros somos 45 millones de argentinos y argentinas, pero la población activa anda alrededor de 21,2 millones de personas. Y la población activa crece al mismo ritmo que crece la población total, o sea, al 1%, 1,1. Quiere decir que en el año 2021 van a ingresar al mercado de trabajo 200.000 pibes y pibas. 200.000 nuevos trabajadores se van a sumar. En un contexto donde ya en el primer trimestre nosotros teníamos 2,2 millones de desocupados. 10,4% de la población activa estaba desocupada. De esos 22, de ese 21,2 millones, el 10,4 estaba en la desocupación abierta, gente que busca activamente trabajo y no lo encuentra. El 65% de la PEA estaba ocupada y no demandaba nuevos trabajos. Pero hay una parte importante, casi 18% de la PEA, que teniendo trabajo, buscaba un nuevo trabajo. Obviamente que porque la plata no le alcanza. Y esos son casi 4 millones de personas. Entonces, repito, tenemos más de 2 millones de desocupados en marzo, sin cuarentena, tenemos más de 2 millones de desocupados, 4 millones de ocupados que buscan otro trabajo.
y 1,5 millones de ocupados que, si bien no buscan otro trabajo, dicen que quieren trabajar más horas en su propio trabajo porque sus ingresos no les alcanzan. Estos datos, les recuerdo, son de marzo del 2020. ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando salgan los datos del segundo trimestre? Y cuando salgan los datos del tercer trimestre. ¿De qué nos vamos a tener que hacer cargo en el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, todos los que nos presentamos a elecciones y que tenemos la suerte que el pueblo eligió, no a los funcionarios del Poder Ejecutivo, porque el pueblo no vota funcionarios, vota presidente, presidenta, senadores. Pero el pueblo votó a un gobierno nacional para que se hiciera cargo de la crisis, no para que la explicara. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a este escenario? La primera cosa que quisimos hacer es gobernar el tipo de cambio, bajar fuertemente todo lo que pudiéramos la tasa de interés, porque esa tasa de interés ningún proceso productivo podía ser activo con una tasa de interés del 80%, una locura. Otra prueba más de que estaba todo subordinado al mundo financiero. Esa tasa de interés solo vive el sector financiero, no vive nadie más. Entonces, mantener relativamente estable el tipo de cambio, entrar en un proceso de baja importante de la tasa de interés y renegociar la deuda, ¿no? En esa cosa macro estábamos hasta ahora. Una vez que se acordó de alguna manera cómo van a ser los futuros desembolsos del Estado Nacional de las obligaciones externas, en estos días, lunes, martes, el ministro y el presidente lanzarán estas 60 medidas que estamos elaborando cada ministerio que compone el universo económico, proponiéndole al presidente para relanzar la producción. Desde el área donde yo estoy, que es la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, nosotros sabemos que, dado este contexto mundial donde sobran trabajadores, dada la actual etapa capitalista donde el comercio internacional se está desplomando, en el mundo va a haber muchos containers de producción extranjera que va a querer ingresar a cualquier puerto amigo que le abra las puertas. Por lo tanto, si nosotros logramos reconstruir de a poco los ingresos de los argentinos y esos ingresos de los argentinos se destinan a mayor consumo, lo que nosotros estamos haciendo de la subsecretaría es intentando garantizar que ese mayor consumo sea de producción nacional en mayor medida que la producción importada. Y les cuento que estamos haciendo cosas, administrando fuertemente el comercio. En los primeros 6 meses eso se vio relativamente poco. ¿Por qué? Porque uno de los instrumentos, las licencias no automáticas para la importación, tienen una duración de 6 meses. Y todos los importadores, todos los que especulan en nuestra economía, ¿qué hicieron después de agosto del 2019 hasta el 10 de diciembre del 2019? Metieron muchos expedientes de importación que fueron aprobados hasta el 10 de diciembre del 2019 y que recién vencen en junio del 2020. Entonces, hasta junio del 2020 tuvimos que estar, porque ya estaban aprobadas por el gobierno anterior, no podemos desaprobarlas, tuvimos que estar admitiendo el ingreso de muchas importaciones que estaban aprobadas desde antes. Ahora, desde junio para acá, estamos siendo muy firmes, muy firmes. Y esto nos está costando mucho en términos políticos, en términos judiciales, porque ustedes saben que hay un partido judicial que cada vez que encuentra que un Estado nacional se preocupa por el trabajo argentino, que se preocupa por la soberanía argentina, empieza también a jugar el partido a favor de los importadores, a favor de embajadas extranjeras,
entonces el sistema judicial empieza a habilitar amparos para que habilitemos la entrada de importación. A pesar de eso, estamos siendo firmes en esto y nos está costando pagar algunos costos muy importantes, por ejemplo, dentro del Mercosur. Los socios del Mercosur están siendo muy duros con nosotros por esta decisión política del gobierno argentino de, primero, relativizar todo lo que firmó el gobierno anterior en términos de acuerdos del Mercosur con otros socios, otros bloques con los que comercia el Mercosur. Nosotros decimos, ya lo firmó, ya lo aprobó, nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a ver la forma en que morigeramos los impactos negativos de esos acuerdos. Ahora, no son nuestros acuerdos. Nosotros no hubiésemos firmado nada de eso que se firmó. No hubiésemos incorporado nada de lo que se incorporó. Vamos a ser respetuosos de lo que ya se firmó, pero nosotros no hubiésemos firmado eso. En una audiencia con la embajadora de la Unión Europea, fuimos claros en eso en febrero. Nos vino a visitar a nuestros despachos y ahí fuimos claros. Le dijimos, mire, nosotros vamos a ser respetuosos, ¿no? Porque el Estado es una continuidad institucional. Ahora, usted sepa, una señora alemana de unos ojos claros impresionantes, abría los ojos muy grandes, usted sepa que nosotros no hubiésemos firmado nunca esto. Nunca. Porque acá no tenemos nada para ganar. La economía argentina en el acuerdo de la Unión Europea tiene muchísimo más para perder que para ganar. Muchísimo más. Entonces tenemos una situación mundial muy compleja y regional altamente compleja, porque en el Mercosur somos 3-1. Los tres socios quieren abrir la economía, abrir la economía, y cuando nosotros damos nuestros argumentos de que el mundo se está cerrando, el mundo está entrando en una etapa de mayor protección de sus pocos empleos que tiene. Entonces nosotros no podemos abrirnos porque nos van a invadir todas esas importaciones que les sobra al primer mundo. No hay forma. Nosotros le mostramos los datos y le decimos, desde el 2003 hasta el 2011, con administración del comercio, le comprábamos a Brasil 20.000 millones de dólares. Vinieron los liberales, abrieron el comercio y en el 2019 Argentina le compró a Brasil por 12.000 millones de dólares. O sea, cayó casi un 50% el comercio. Los liberales destruyen todo el comercio. Ellos dicen, venimos a abrirnos al mundo. Destruyen ese intercambio comercial. Queremos libertad para la contratación, destruyen el mercado laboral. Nosotros les mostramos los datos y les decimos, con la administración del comercio vamos a generar empleo. Con la administración del comercio nuestros trabajadores van a tener más plata para comprar más cosas. Y dentro de esas cosas van a comprar Tramontina. Saben que Tramontina es un cubierto que usamos mucho los argentinos, pero tiene origen Brasil, ¿no? Entonces, si a nosotros, a los argentinos les va bien, si a los trabajadores les va bien, hacemos más asado, comemos más carne, cortamos más cosas y para eso usamos Tramontina. No usamos cubiertos chinos, usamos Tramontina. O sea, a Brasil le va a ir bien exportando no a nosotros si al pueblo argentino le va bien. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que al pueblo argentino le va bien? Y acá viene una discusión que ustedes, los trabajadores, van a ser interpelados próximamente con un dilema, que parece que se está transformando en un dilema aún dentro de nuestro espacio. Y ahí, perdónenme, pero si bien yo no soy religioso, le vuelvo a dar la mano al Papa.
Porque, como en el mundo están sobrando trabajadores hace más de 30, 40 años, como no, parece ser que no va a haber pleno empleo en los países desarrollados, en Europa están discutiendo hace 20, 30 años el ingreso ciudadano o la renta básica universal. Nosotros nos enfrentamos con ese argumento en el 2001, nos enfrentamos con ese argumento en el 2003, no solo frente a las argumentaciones políticas que en ese momento promovía Lilita Carrió. En Argentina, la candidata presidencial que promovía el ingreso ciudadano era Lilita Carrió. Sino que también dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, también había una propuesta de ingreso ciudadano. Y nosotros, una parte de los militantes de esa Central de Trabajadores, nosotros discutíamos que no estábamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con la renta básica universal, ni estamos de acuerdo con el ingreso ciudadano. A nosotros nos parece que esa agenda que se viene alternativa, como no hay más trabajo para toda la población activa, implementemos un ingreso ciudadano. Nosotros decimos que esa es una agenda europea, no es una agenda latinoamericana y menos una agenda argentina. Nosotros estamos de acuerdo más con el Papa, que no dice renta básica universal. El Papa dice salario universal. Y salario implica trabajo. No es transferencia de ingresos, es salario. Y salario implica construir valor. Y el valor tiene adentro capital y trabajo. Sería una forma de volver a aquel capitalismo productor de mercancías, traerlo a hoy, produciendo nuevas mercancías que no son reconocidas como mercancías. ¿A qué me estoy refiriendo o a qué se refiere en parte el argumento que está haciendo el Papa? ¿Es verdad que la industria no va a generar los mismos puestos de trabajo que hace 60 años? Por supuesto que sí. Hacer un auto hoy lleva mucho menos trabajo que hacer un auto hace 60 años. O hacer una remera, hacer una zapatilla. Cualquier mercancía, dada los adelantos tecnológicos que ha tenido y que va a tener la industria, va a demandar menos trabajadores. Eso es inevitable que sea así. El asunto es si con ese argumento nos transformamos en pesimistas, como son pesimistas los europeos, y decimos, como no va a haber trabajo, implementemos un ingreso ciudadano, o sea, para todos, un ingreso para todos los ciudadanos argentinos. Para el más rico de todos los ricos, supongamos, voy a decir a alguien, pero solo porque es famoso, no porque sea el más rico. Le vamos a tener que pagar a Tinelli y le vamos a tener que pagar al más pobre de nuestros pobres, porque es un ingreso ciudadano, es para todos. Pero además ese ingreso ciudadano es incondicional, porque es ciudadano. Si es ciudadano tiene que ser incondicional, yo no le puedo pedir nada a cambio. Así como no le pedimos nada a cambio para votar, porque es un derecho votar, la persona va, se presenta y no tiene que justificar si hizo A, B o C. Como es ciudadano tiene derecho a votar. Bueno, en este caso, como es ciudadano, tendría derecho a cobrar esa renta básica universal. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no creemos que los problemas de los hogares argentinos se resuelvan solo con ingreso. Si fuera un problema solo de ingreso, estaríamos de acuerdo con la renta básica universal o con el ingreso ciudadano. Pero nosotros no creemos eso. Ustedes, yo y un montón de gente cree que el pueblo argentino, aparte de ingreso, necesita otra cosa, o varias cosas. Una principal, es levantar la autoestima del pueblo argentino, que viene muy castigado hace mucho tiempo. Y el pueblo argentino levanta la autoestima, se siente más digno si con su salario puede alimentar a sus hijos. Si con su salario le puede decir a su grupo familiar, no vas más al comedor del barrio. Papá trabaja y como trabaja, tiene un salario y va a sentar en la mesa a todos los gurises, a todas las gurisas, mamá. Y acá el que paga la mantención de este hogar
es papá y mamá que trabajan. Entonces nosotros tenemos no solo que darle ingreso, tenemos que darle dignidad al pueblo. Y el pueblo argentino hace más de 100 años decidió que el único integrador social es el trabajo. Y como no somos pesimistas sobre ese asunto, tenemos que construir un escenario donde todos los papás y todas las mamás que quieran entrar al mundo del trabajo tengan trabajo. ¿Cómo hacemos eso en una etapa capitalista donde hay muy poco trabajo? Bueno, a nosotros en la Subsecretaría de Comercio Exterior nos toca el poco que hay trabajo industrial, cuidarlo. Así me puté Bolsonaro, me puté la calle, no me importa. Vamos a cuidar, el trabajo que está lo vamos a cuidar. Pero además tenemos que generar cientos de miles de puestos de trabajo. Una de las estrategias que tienen los que siguen confiando en el mundo del trabajo es reducir la jornada laboral. Y decir, si hay poco trabajo, el poco trabajo que hay lo repartimos entre más personas. Entonces, en vez de trabajar 8 horas cada uno, que trabaje 4 horas cada uno. Eso está haciendo Francia, está haciendo Alemania. Nosotros tenemos otra propuesta. Y el presidente ha sido claro también en eso. Nosotros queremos que hay muchísimos trabajos que hace el pueblo argentino para la reproducción de su comunidad. Muchísimos trabajos. Sobre todo las mujeres. Hay un trabajo inmenso que hacen las mujeres que permiten la reproducción de la sociedad. Y cuando llega el encuestador del INDEC, la compañera dice que no trabaja, que es ama de casa. Y resulta que trabaja 12 horas por día. Entonces, hay una parte, hay un universo de trabajos antiguos que tenemos que transformarlos en empleos actuales. Son tareas que ya se hacen. Hay que conceptualizarlas en términos de valor. Como dice el Papa, valor, salario universal, valor. Si es salario, porque tiene un valor. Y si tiene un valor, es que hay capital y hay trabajo ahí adentro. Entonces tenemos que transformar todos los trabajos que se hacen. ¿Saben la cantidad de clubes de barrio que están dando de comer hoy, esta noche? Están cuidando a la comunidad. Son apóstoles de la comunidad. ¿Cuánta gente está haciendo trabajo gratuito para cuidar abuelos, para cuidar niños? Son trabajos que le permiten a esta comunidad tener la dignidad de decir, bueno, estamos salvando vidas, estamos cuidando al prójimo. Todos esos trabajos que hasta ahora no son considerados trabajo, tenemos que tener el coraje de transformarlos en empleo. Y decir, los chicos que nacen en Jujuy tienen los mismos derechos que el que nace en Recoleta, acá en Buenos Aires. Entonces, si tienen los mismos derechos, ¿saben la cantidad de hospitales que tenemos que hacer en todo el país para que los pibes de Jujuy, de Misiones, de Formosa y de Tierra del Fuego accedan al mismo nivel de satisfactores de salud que accede el rubio de ojos claros que nace en Recoleta? ¿Saben la cantidad de colegios, de universidades que tenemos que hacer para que los gurises que nacen en Misiones, en Formosa, en Tierra del Fuego, en Mendoza, tengan la misma capacidad y tienen la misma posibilidad de acceder a niveles de educación a los que accede el rubiecito que nace en Recoleta? Nosotros no tenemos que agarrar la agenda europea críticamente, porque ellos ya hicieron ese proceso y están en un estadio de desarrollo que nosotros ni por las tapas hemos llegado. El día que hagamos todas las cloacas que tengamos que hacer, el día que hagamos todas las viviendas que tenemos que hacer, el día que desarrollemos la hidrovía, como dijo el compañero recién, el día que hagamos todos los trenes que tengamos que hacer, el día que realmente seamos una comunidad que ejerce derechos,
recién vamos a darnos la discusión si es verdad que somos pesimistas o no sobre el mercado de trabajo. Porque el asunto no es que sobran trabajadores. El asunto es que hay mucha parte de nuestro pueblo que no accede a los derechos. Quizás si nos diéramos un baño de realidad y dijéramos, che, a partir de mañana los argentinos vamos a ser dignos. Y a todos los gurises de nuestra patria le vamos a dar un futuro en nuestra patria. De salud, de educación, de futuro laboral. Acá lo vamos a hacer. Entonces, cuando cumplamos con eso, seguramente vamos a generar millones de puestos de trabajo. Millones de puestos de trabajo. Y nosotros lo queremos hacer. Y el presidente está decidido a hacerlo. Por eso está planteando esto del plan arraigo. ¿Qué es el plan arraigo? ¿Por qué un chico que nace en Jujuy no tiene los mismos derechos que uno que nace en Capital? Si es argentino. ¿Por qué uno que nace en Misiones no tiene los mismos derechos que otro que nace en Córdoba? ¿Por qué? No, arraigo, ¿qué implica? ¿Vos naciste en Misiones? Sí. ¿Los argentinos te castigamos por haber nacido en Misiones? Vos sos inocente, naciste en Misiones. Pero sin embargo, la organización económica, la organización social, la organización institucional te castiga por haber nacido en Misiones, en el Chaco, en Tucumán o en Jujuy. ¿Sabes cómo te castiga? Porque no te ofrece un futuro en ese lugar en el que vos naciste. Y que vos tenés que tener la autonomía de decidir si te vas o no. Pero no por una obligación, buscando un futuro mejor. Porque el futuro mejor lo deberías tener en el lugar donde nacés. Toda la comunidad debería ocuparse de eso. Porque a toda la comunidad le hace bien que todos nos realicemos en comunidad. ¿Qué hace una familia cuando dentro de su grupo hay una personita que tiene alguna dificultad? ¿Qué hace la familia? Se reorganiza para darle a esa personita que tiene alguna dificultad más horas de cuidado, más recursos económicos, porque hay que comprarle cosas alternativas. Bueno, nosotros como comunidad tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuáles son las personitas que tienen más dificultades o que tienen dificultades de acceso a la cultura, a la educación, a la salud? Bueno, entonces el PBI per cápita tiene que ir para allá, a donde se necesita más, como decía Evita. Ahí es donde hay una necesidad. Por lo tanto, ahí es donde hay un derecho. ¿Cómo puede ser que se gaste tanta plata en la capital federal por habitante, donde nosotros tenemos la mayoría de nuestros ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, salvo los compañeros que viven en situaciones de villa de emergencia, tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas? Y sin embargo, uno agarra el presupuesto de la ciudad y lo compara con el presupuesto de Jujuy, de Misiones. Estamos mal, como comunidad estamos organizando mal la cuestión. Lo que está planteando Alberto es el plan arraigo, bueno, tenemos que cambiar la cabeza. El mundo que viene nos va a obligar a cambiar la cabeza. Nos va a obligar a priorizar la forma en que construimos comunidad en base a derechos. Y ustedes, trabajadores, van a tener que empujar a los funcionarios a corrernos de las respuestas fáciles, porque esas respuestas fáciles no van a dar solución a los problemas que vamos a tener dentro de 3 meses y dentro de 6 meses cuando salgamos de esta pandemia. Porque la sociedad que va a quedar después de la pandemia va a ser tremendamente difícil de continuar por canales democráticos, por vías institucionales a resolver esos problemas. Ustedes nos van a tener que ayudar y correr y estar todo el tiempo señalando, ¿no? Che, te corriste, es por acá, es por acá, es por acá. Yo estoy profundamente confiado en que ustedes, los trabajadores, no van a permitir que nosotros salgamos de esta gran crisis por un lugar que no sea el que
venimos militando hace tanto tiempo. La solución para los problemas de Argentina no son la transferencia de ingresos a los hogares. Por supuesto que en el medio de la emergencia estamos de acuerdo, por supuesto que sí. En el medio de la emergencia, hasta que no construyamos pleno empleo, por supuesto, pongámosle plata a todas las personas que necesitan, porque necesitan consumir, pero obviamente que sí. Lo que estamos discutiendo como militantes, como pertenecientes a un sindicato, es el horizonte, hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia una sociedad donde trabaje el 20% de la PEA y el resto sea asistido vía transferencia de ingresos. No, yo no. Yo quiero que toda la comunidad reconozca al otro, que le permite que él siga funcionando en comunidad. Que hay una persona que cuida, que hay otra persona que cuida a los abuelos, hay otro que cuida a los chicos del barrio, hay otro que barre la calle, hay otro que poda los árboles, hay otro que hace cosas para que nosotros vivamos en comunidad. Hace poco tuve una charla muy tirante en los primeros minutos con los compañeros de ciencia y tecnología, porque me pedían cosas que ellos se merecen, por supuesto, importar algunas cosas para ciencia y tecnología, pero yo noté que me lo pedían como con un halo de superioridad, como que la ciencia es lo más. Yo les dije, miren, ¿sabe qué pasa? Que junto con el pedido que hacen ustedes, también hay pedidos del sector textil, del sector del calzado. Ustedes no son más importantes que el sector textil, ni que el sector del calzado, ni que el sector metalmecánico. Todos tenemos un lugar en esta comunidad. Para nosotros es muy importante el desarrollo de la ciencia, sí. También es muy importante que papá trabaje. Muy importante. Muy importante que nuestros gurises vayan a la escuela orgullosos de que tienen nuevas zapatillas, porque papá trabaja de mecánico, papá es colectivero, mamá maneja un taxi, mamá, lo que fuera. Para nosotros es muy importante eso. Por eso es que militamos y somos porfiados con el mundo del trabajo. Y la gente de Santa Fe, la gente de Rosario, puede dar fe de lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo. Si hay una provincia que está siendo cuidada en sus puestos de trabajo industriales, es Santa Fe. Pregúntenle a los funcionarios, pregúntenle al gobernador, a quien ustedes quieran. Nosotros estamos ahí para cuidar el trabajo, porque somos optimistas. Creemos que se puede generar un escenario de pleno empleo. Por supuesto que hay que hacer algunas cosas para eso. Y tiene que haber funcionarios dispuestos a hacer esas cosas. Y cuando hay un funcionario que duda, se tiene que ir para su casa. Timón firme, compañero, se viene una etapa de mucha disputa por el sentido que le vamos a dar posterior a esto. Timón firme, trabajo, más trabajo, creemos trabajo. El trabajo va a dignificar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se dignifica en su hogar, en su comunidad, si es trabajador, si es trabajadora. En las reuniones sociales, cuando comentamos, che, ¿vos a qué te dedicás? ¿Vos a qué te dedicás? Uno, ¿no? Yo soy mecánico, ¿no? Yo soy tachero. Nadie está muy orgulloso de decir, che, yo soy parte de un programa asistencial. Eso no es así, no es así. Nuestro pueblo quiere trabajar y nosotros tenemos que ser capaces como funcionarios, ustedes como sindicatos, de que no nos confundan con la agenda. La discusión nuestra es hoy capital productivo versus capital financiero, como dice el Papa. Internamente es, cuando nos quieren convencer renta básica universal, ingresos ciudadanos, nosotros decimos trabajo.
como también dice el Papa. Bueno, compañero, no los quiero aburrir más con esta disertación, que no es una disertación, es un intercambio entre compañeros. A mí me gustaría más que nada escucharlos a ustedes. Sepan que a partir de la semana que viene va a haber un abanico de políticas públicas típicas de nuestros gobiernos, donde va a haber un fuerte impulso crediticio a la producción, impresionante lo que va a salir sobre estímulo a la producción, y sobre todo, como somos de este espacio nacional y popular, por supuesto, de fuerte estímulo al consumo. Porque como sabemos que heredamos una situación de desempleo y de bajo salario, los compañeros no van a tener plata para salir a consumir. Entonces va a haber un fuerte impulso al crédito al consumo, 18, 24, 36, págame cuando pueda, no sé. Van a ver que después de los anuncios de Alberto y con las primeras señales que estamos recibiendo de reactivación industrial, vamos a llegar a fin de año un poco más felices de lo que estamos haciendo en este momento. La primera cuestión es que nosotros tenemos que, más que ser eficientes, competitivos y todas esas palabritas que ingresaron en nuestro diccionario desde el 2016 al 2019, nosotros tenemos que ser eficaces, no eficientes, eficaces. ¿Eficaces en qué? En hacer feliz al pueblo argentino. Entonces, si vos tenés como propósito hacer feliz al pueblo argentino, de ahí te van a salir las políticas públicas, porque vos decís, ¿cómo es feliz el pueblo argentino? Si tiene trabajo. Entonces, ¿cuál es la política comercial que garantiza que no se pierdan puestos de trabajo? Vos decís, el pueblo argentino necesita, para ser feliz, que sus hijos avisoren un futuro mejor que el del padre o el de la madre. Bueno, entonces, el padre, para ver que su hijo va a estar mejor que él, lo que necesita es que su hijo, si se larga a estudiar en una escuela técnica, va a tener una demanda a esos saberes que va a adquirir en la escuela técnica. Pero para que tenga una demanda de esos saberes, tiene que tener garantizado un horizonte industrial de este país. Bueno, entonces para hacer feliz al pueblo argentino hay que hacer esto. No es tan complicado, ¿eh? El asunto es que nosotros, como campo popular, como militantes del campo popular, no nos pueden correr con esas palabritas de la eficiencia, de la competitividad. Porque el ejemplo del 2003 al 2015 es muy claro. Del 2003 al 2015, ¿aumentaron los salarios? Sí. ¿Aumentaron los derechos de los trabajadores? Sí. ¿Eso perjudicó la generación de empleo? No. Nunca hubo tanta generación de empleo como en ese periodo. Entonces, cuando a mí me vienen los otros días participamos de una audiencia con una cámara industrial que tenía una serie de demandas para el Estado, entre ellas el costo laboral. Lo paré en seco. Espere. ¿Usted me puede decir cuánto aumentó el costo laboral? Porque el tipo me decía que el 2019 había tenido un año terrible. Entonces le digo, ¿usted me puede decir cuánto aumentó el costo laboral del 2016 al 2019? ¿Usted lo puede comparar a ese aumento porcentual del costo laboral con lo que le aumentó la energía a usted? ¿Con lo que le aumentó el costo financiero a usted? Si usted me trae la estructura de costo del año de fines del 2015, principio del 2016, y la estructura de costo de fines del 2019, yo sin saber nada de su empresa le puedo garantizar que a usted lo que le aumentó fue el costo de la energía, el costo financiero. No le aumentó el costo laboral en términos relativos. Es un verso. Nosotros tenemos que administrar el Estado, tomar políticas públicas para que haya trabajo para todos, respetando la historia del movimiento obrero. Y la historia de nuestro movimiento obrero indica que si un trabajador ingresa al mundo laboral, ingresa con obra social, con descuento jubilatorio, con aportes patronales para la salud. Esa es nuestra comunidad. Entonces nosotros tenemos que administrar las políticas públicas para que el empleo crezca con esa historia. No tenemos que renunciar a la historia de todos nuestros pasados que murieron, fueron torturados, para que nosotros hoy disfrutemos de aguinaldo, vacaciones.
No podemos renunciar a eso por la promesa de que si bajamos los costos laborales va a haber mayor demanda de trabajo. Eso no pasó nunca en Argentina y no creo que vaya a pasar. Sobre la pregunta, sobre otra parte de tu intervención es sobre el mundo financiero. Los bancos son los bancos. A los bancos lo que nosotros no le podemos pedir, lo que no le pedimos en términos de estímulo. Si nosotros le decimos al banco que el Estado le va a pagar por colocar su plata más del 40%, más del 30%, ¿por qué el banco va a decir, che, acá tengo un negocio seguro, el Estado me paga esta tasa de interés, ¿por qué le voy a prestar una pyme al 12%? Entonces, si nosotros logramos ir desactivando esa bomba, de a poco, ir desactivando, y va a llegar un momento que nosotros vamos a ser claros con los bancos, comerciales, públicos, con todo, che, te conviene prestarle a la pyme, pero tiene que ser una cosa de estímulo, salvo que vos me estés planteando otra cosa, que me estés planteando, en algún momento vamos a tener en la agenda pública, en la agenda popular, que la banca tiene que ser gobernada por el Estado. Y tiene que ser el Estado el que estimule o desestimule. Será otra discusión. Hoy por hoy nosotros estamos gestionando el Estado para que tengan estímulos a prestarle a las pymes. Programas que vos vas a ver en este grupo de medidas que va a salir la semana que viene, que va a haber un fuerte estímulo para que los bancos hagan negocio prestándole a las pymes. Pero hay que llevarlos a un escenario donde vuelva a ser negocio prestarle a la producción y no especular tanto con la tasa de interés. Pero esos son escenarios que se crean. Yo no le puedo pedir a un banco privado extranjero que haga beneficencia. Tengo que estimularlo o desestimularlo. El asunto es que hasta hace unos meses el Estado liberal le pagaba tasas de 80%. Bueno, tenemos que construir de vuelta, como dijo Néstor, reconstruir un país normal, donde la tasa de interés esté en niveles que sean compatibles con la vida humana, compatibles con la producción. Bueno, seguramente lo vamos a lograr, pero va a haber que ir caminando hacia ese escenario.